Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Así que bueno, Pastor Boris, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Una bendición poder estar nuevamente con ustedes. Eh, Hoy estamos cerrando el, el, el segmento, ¿no? ¿Cómo se dice? El Bueno, ciclo. el tema de la poderosa palabra de Dios que estaba justo acompañada por el festejo de la Reforma con Martín Lutero. Y lo recordamos las 5 solas, que no nos olvidemos: solo escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Jesús y solo la gloria a Dios. Esas eran las 5 solas que han traído nuestros hermanos en la época de la Reforma. Y eso ha sido una bendición para la iglesia en general, a nivel mundial. Esto es algo que la iglesia evangélica cristiana ha abrazado fehacientemente y sin ninguna discusión, hasta donde he podido revisar. En ningún segmento evangélico cristiano ha refutado la veracidad de las 5 solas, sino que más bien, al contrario, toda la historia comenta y cuenta que la iglesia evangélica cristiana abrazó estas 5 solas como si fuera una brújula para no desviarnos de la verdad. Y volvemos a recordar, ¿no? Solo escritura, solo fe, solo gracia y solo Jesús, y por último, solo a Dios la gloria. Estas 5 solas, que se la ha denominado de esta manera, las 5 solas, como les decía, ha marcado un referente, de tal manera que ha sido una brújula para no equivocarnos en desviarnos de las escrituras, en desviarnos de la verdad, en desviarnos de la doctrina. Obviamente, ¿no? A pesar de eso, lo hemos hecho por descuidarnos, de no cuidarnos, por descuidar el no guardar las 5 solas. Entonces, el recordar todo el tiempo en nuestro peregrinar mientras estemos aquí en la tierra, yo creo que es nuestro deber. Siempre estar recordando que estas 5 solas son nuestros referentes, son nuestra forma de mirar las escrituras, mirar la Biblia y nuestro caminar aquí en la tierra para hacer la voluntad perfecta de Dios. Esto nos va a ayudar bastante y por eso empezamos a comentar. Entonces, hablamos ya de las 4 solas. Hoy llegamos a la quinta. Hoy estaremos hablando de solo a Dios la gloria. Y es muy interesante que en Filipenses capítulo 2 nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra a cumplir su ministerio para con nosotros, para cumplir la voluntad de Dios. Y ahí en Filipenses nos explica claramente de qué se trataba esto. Entonces, voy a leer bien para que podamos comprender en su cabalidad. Dice Filipenses capítulo 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy interesante este texto porque todo lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, a cumplir su llamado, su misión, su ministerio, la razón por la cual Jesús vino a este mundo, a rescatarnos, a salvarnos, a mostrarnos un camino al Padre, a abrir el camino hacia el Padre. Jesús dijo, yo soy la puerta. Él abrió y nadie viene al Padre sino por mí. Él vino a mostrarnos la gloria del Padre y por último le dio la gloria a Dios. Todo esto fue para la gloria de Dios, nuestro Padre. La gloria de Dios corresponde solo a Dios. Y en toda la Biblia se habla de eso. La palabra de Dios nos muestra claramente que nosotros hemos sido creados para su gloria. En Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para gloria suya, para la gloria de Dios. El Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, la gloria no a nosotros, sino da la gloria a ti. Eso dice el Salmo 115. Entonces, Dios nos creó para su gloria y nosotros debemos reflejar la gloria de Dios. Ahora, la gloria de Dios tiene mucho que ver con la luz inaccesible, la cual Pablo lo expresa en sus epístolas. Esa luz inaccesible que es la gloria de Dios tiene mucho que ver con la luz, con la gloria. La gloria es algo indescriptible, no hay palabras humanas para poder describir la gloria de Dios. La gloria de Dios tiene que ver con la santidad de Dios, con su misma esencia, con quién es Él. Tú no puedes pretender servir a Dios si no entiendes un mínimo de la gloria de Dios, porque entonces con toda seguridad no habrá temor de Dios en tu corazón si no entiendes un poco de la gloria de Dios. Sin la gloria de Dios no tendríamos una brújula para caminar. Y yo creo que, como decíamos, las 5 solas nos lleva a la última que dice, y solo a Dios la gloria. Eso es muy interesante porque es una brújula que no nos permite perdernos. Si nosotros nos perdemos en buscar la gloria nuestra, en buscar la gloria de una congregación, en buscar la gloria de mi denominación, pues me he perdido de todo y al final me quedo sin nada, porque la gloria solo le corresponde a Dios y Él es un Dios celoso. Él no va a compartir su gloria con nadie más, ciertamente. Ahora, nosotros nos atrevemos a decir, he escuchado a mucha gente decir y a muchos teólogos, muchos ateos, que se atreven a decir, ¿por qué Dios quiere toda la gloria para Él? ¿Por qué? Hay una explicación que me bendijo mucho. Escuché a decirle a alguien, que me parece Miguel Núñez, el pastor Miguel Núñez. Él decía que Dios no necesita pelearse por la gloria. Él es la gloria. Si yo quisiera darme la gloria a mí mismo, yo tendría que decir, yo soy el mejor
pastor de todo el mundo, de todo el universo. Soy el mejor, no hay otro como yo. Y claro, eso sería refutable, sería chistoso, nadie me creería. Y los miembros de mi congregación dirían, no, estás equivocado, estás mal. Pero todo el mundo tendría derecho a refutar si yo digo semejante cosa. Pero si Dios se parara en el escenario y diría, yo soy Dios y para mí es la gloria, nadie podría refutar eso, porque Él es la gloria. O sea, Él no necesita que nosotros le demos la razón, no necesita que nosotros digamos, no, no, yo no creo que tenga que ser así. No, Él es la gloria y no hay otro Dios fuera de Él. Él mismo, dice la palabra, que Él mismo se paró de su trono, estaba sentado, se paró, miró y no encontró a nadie más superior a Él. Él es el único, no hay otro Dios fuera de Él. O sea, si Él supiera, hipotéticamente hablando, que hay otro Dios superior a Él mismo tendría que decir, la gloria démosle a Él, porque Él es superior a mí. No hay otro Dios más glorioso en este universo. Él es el único, el creador del cielo y la tierra y todo lo que en ello hay. Por Él nos movemos, en Él existimos y en Él vivimos. Él es el que sostiene todo este universo. Si hipotéticamente Dios muriera, todo este universo desaparecería. En Él se sostienen todas las cosas. Él es el que da vida y Él es el que sustenta todo lo que vemos, todo lo que es real y todo lo que no vemos. Se sostiene en Él. Y entonces cuando nosotros decimos la gloria a Dios, estamos siendo nosotros razonables. Y estamos entendiendo en nuestro corazón que fuera de Dios en todo el buen sentido de la palabra, no hay nada. Fuera de Dios nada existe. Nada, absolutamente nada. La gloria de Dios es absolutamente indescriptible. No puedo describir, yo me quedo corto de palabras, no sé ni cómo explicarlo. Solo algunos pasajes en la Biblia nos arrojan un poco de luz con respecto a esto, que yo creo que es una luz suficiente para que nosotros podamos entender que nosotros no podemos jugar con esto. Una vez más digo, yo creo que la gloria de Dios tiene mucho que ver con nuestro caminar aquí en la tierra. Cuando yo no entiendo esto, mi caminar va a ser indolente. Cuando yo entiendo un poco de la gloria de Dios, mi caminar va a ser totalmente diferente. Voy a estar consciente de que Dios es un Dios soberano. Es incomprensible, es inaccesible, es infinitamente eterno, es inexplicable. Él es Dios, Él es el creador, Él es el que hizo todas las cosas. No hay palabras para poder describir a Dios en su grandeza, en su magnificencia, en su gloria. No lo hay. En la palabra en Hebreos, capítulo 12, versículo 18 al 24, nos hace ver un poco de la gloria de Dios. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, de la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, temblando. Esa fue la gloria que Moisés vio en el monte Sinaí cuando la gloria de Dios descendió. Y todo el pueblo de Israel estaba abajo en el monte, a las faldas del monte, y estaban temblando y espantados y aterrorizados por lo que oían y por lo que veían.
y no eran capaces de oír lo que se decía. Porque cada vez que un hombre mortal como nosotros tenemos un encuentro con la gloria de Dios, lo primero que experimentamos como seres humanos es nuestra maldad, nuestro pecado. Entonces, casi imposible, no es casi, es imposible estar de pie frente a la gloria de Dios. Es imposible. No podríamos estar, caeríamos muertos, caeríamos pulverizados, no podríamos permanecer de pie en su presencia. Es imposible. En nuestra humanidad no podríamos hacerlo. Entonces, cada vez que un hombre experimenta la gloria de Dios, lo primero que experimenta es su pecado y su maldad. Recordemos al profeta cuando alcanza a ver la gloria de Dios, dice, ay de mí que soy hombre muerto, porque vi al Señor sentado en el trono y sus faldas llenaban todo el templo. Ay de mí. Y los querubines volaban y con 2 alas cubrían sus ojos, con 2 alas cubrían sus pies y con las otras 2 volaban y decían, santo, santo, santo es el Señor. Y no hay lugar en su trono porque su gloria llena todo. No hay. Ellos no eran capaces, ni siquiera los ángeles capaces, los querubines no son capaces de mirar la gloria de Dios. Por eso es que se tapaban con 2 de sus alas y no podían pisar el lugar donde estaban porque la gloria de Dios llenaba todo. Entonces con 2 alas cubrían sus pies y con las otras 2 volaban. Y gritaban y decían, santo, santo, santo es el Señor. Y el profeta cuando ve esto dice, ay de mí que soy hombre muerto. Cuando Pedro se encuentra con Jesús y sus ojos le son abiertos, él ve la gloria de Jesús, ve la gloria de Dios en Cristo Jesús y Pedro exclama y dice, apártate de mí que soy hombre pecador. Eso es lo que pasa cada vez que el hombre tiene un encuentro con la gloria de Dios. Entonces, pretender vivir inconscientes de la gloria de Dios, inconscientes de no entender que hemos sido creados para su gloria, es imposible. No puedes tú vivir la vida cristiana si no entiendes que fuiste creado para su gloria. Tú no puedes entender Filipenses y toda la obra que Jesús hizo en la cruz para darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si tú no entiendes su sacrificio y que todo esto fue para la gloria de Dios el Padre. Eso es, necesitamos entender eso. Pero entonces, ¿qué dice después de eso? Sino que ahora nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, si Moisés se acercó al monte palpable, ahora ya no, nos hemos acercado a la ciudad celestial, a la Jerusalén celestial, a Dios mismo y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Muy interesante que en un momento la gloria de Dios se retira en el Antiguo Testamento del templo que fue construido como la casa de Dios, donde moraba la gloria de Dios, el arca de Dios. Pero en un momento la gloria de Dios se levanta y se va. 400 años la gloria de Dios no estuvo más con ellos. Los teólogos llaman el silencio de Dios, de 400 años que no habló.
hasta que Jesús es presentado al 8º día en el templo. Y la gloria de Dios en persona llega al templo. ¿Sí? Ahora la palabra de Dios nos muestra que Cristo es la esperanza de gloria, el misterio que estaba oculto desde los siglos, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, nosotros ahora tenemos a Jesús en nosotros y ahora es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, porque dice que en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de Dios, está en Cristo y nosotros estamos en Él y por esa razón estamos completos en Él. Ahora, la idea de cristianismo es que nuestra vida refleje la gloria de Dios, así como Jesús reflejó la gloria de Dios. Cuando entendemos esto, amados, entonces nosotros podemos decir, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa gloria magnífica, esa gloria inaccesible ahora viene a morar en nosotros. Y Dios está trabajando cada día en nuestras vidas, amados, hasta formar a Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura y plenitud de nuestro Señor Jesucristo, hasta que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Ese es el trabajo que Dios está haciendo en nosotros, pero no podemos andar de manera indolente, ¿me entienden? Vivimos por Él, amados. Somos de Él, le pertenecemos a Él, en Él nos movemos, en Él existimos y en Él vivimos. Sin Él no habría cristianismo y nosotros no podríamos darle la gloria a nuestro gran Dios. Un gran abrazo para todos ustedes, que Dios los bendiga. No nos olvidemos de orar por nuestro país. No nos olvidemos de seguir clamando. Argentina ha dado un duro golpe al socialismo y no debemos creer que ya todo va a ir bien. No, yo creo que le va a tocar muy duro al señor Javier Milei. Y no dejemos de orar por este presidente. No dejemos de orar por aquellos que Dios ha puesto en eminencia en nuestra nación, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Un gran abrazo para todos ustedes, que Dios los bendiga. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias.